En los capítulos anteriores, comenté acerca de una correlación asombrosa entre la constelación Corona Borealis y la disposición de los personajes en las Meninas de Velázquez. Y finalicé diciendo que mientras el cuadro siga generando relatos que lo mantengan vivo en la imaginación de la gente, esa ficción habrá cumplido su más alto propósito: mantener el arte respirando, latiendo, provocando. Después de todo, la función última del arte no es ser descifrado, sino ser perpetuamente reinventado por quienes lo contemplan. Y es precisamente esa invitación a reinventar, a volver a mirar sin prisa ni prejuicios, la que me impulsa ahora a compartir una duda que me ronda sobre esta pintura desde hace tiempo. No pretendo resolverla, sino dejarla flotando, como otra capa posible, en este lienzo que nunca termina de revelarse del todo. ¿Qué estaría pintando Diego Velázquez en aquel enorme lienzo que aparece de espaldas? En este video, revelaré algunos hallazgos recientes en la pintura de las Meninas, la obra maestra de Diego Velázquez. Como hilo conductor, utilizaré la contraparte del pensamiento disociativo y pondré especial énfasis en dos prácticas esenciales: la curiosidad y la mirada pausada. Mi propósito es contribuir a revertir el alto déficit de pensamiento crítico y creativo que enfrentan muchos profesionistas y jóvenes estudiantes. La idea es formar personas capaces de educar su mirada, cultivar una atención profunda y detectar oportunidades competitivas que de otra forma permanecerían invisibles en una vida banal y apresurada. Soy Rodolfo Rodríguez, arquitecto, empresario y escritor. Sin más preámbulo, entremos en materia. En mi opinión, al igual que la de muchos otros, la escena que Diego Velázquez congeló no es una pose rígida, sino el instante preciso en que se estaba pintando a la infanta Margarita Teresa de Austria. Esta lectura coincide con el título que el propio Museo del Prado dio a la obra en su catálogo de 1819, de Diego Velázquez retratando a la infanta doña Margarita de Austria, que encuentra cierto eco en las reflexiones del historiador del arte Kenneth Clark, quien describía una situación familiar en la que las Meninas intentaban convencer a la infanta para que posara. Fijémonos en su torso, ligeramente girado como si mantuviera la pose ante el pintor, y al mismo tiempo se volviera por la sorpresa de ver llegar a sus padres reflejados en el espejo. Ese pequeño movimiento delata el momento vivo, el segundo exacto en que todo se detiene y se eterniza. Esta interpretación difiere de la que sostienen respetados especialistas, quienes consideran que Velázquez estaría pintando a los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, mientras la infanta y su séquito habrían acudido al estudio como visitantes. Cabe señalar, sin embargo, que esta lectura tradicional implica que los reyes posaban juntos en un mismo lienzo, algo contrario a la costumbre cortesana de la época, que prácticamente nunca los retrataba de forma conjunta en una sola obra oficial. De hecho, no existe evidencia documental de que Felipe IV y Mariana de Austria hubieran posado juntos de esa manera, salvo, claro, en el reflejo que aparece en las Meninas. Ahora observemos al mastín español, que yace en primer plano, parece adormilado, como esperando a que terminara la sesión. Nicolásito Pertusato apoya suavemente la planta del pie sobre él y no la punta, quizás intentando despertarlo con el cuidado y el respeto que merece una mascota de la casa real. Este mastín, conocido popularmente como Salomón, y considerado por la tradición como favorito de la infanta, muestra una quietud que solo se alcanza después de largas horas de espera. Para mantener a la infanta Margarita contenta y entretenida durante esa larga sesión, las Meninas le ofrecen una bebida en el búcaro. El propio Velázquez mira hacia el frente, no porque los reyes fueran sus modelos, sino por la sorpresa de verlos entrar de improviso. Quizá bajaron al estudio de repente, para ver cómo iba el avance de la pintura, o tal vez pasaban por ahí, camino de llevar a la infanta a comer, o a recorrer el palacio, pues coincide con la hora habitual de la comida en el Alcázar, y con las especulaciones sobre la luz del cuadro, que sitúan la escena entre las 2 y las 5 de la tarde.
Solo Isabel de Velasco alcanza a hacer la reverencia a tiempo, mientras el resto de las figuras quedan suspendidas en esa llegada inesperada. El gesto de Isabel, esa sutil inclinación que apenas se insinúa, solo cobra sentido si los reyes acaban de hacer su entrada. Si hubieran estado posando durante horas, no habría motivo para que ella realizara ahora una reverencia de bienvenida. Todos estos detalles, la postura de la infanta, el mastín adormilado, el búcaro que se le ofrece y la reverencia de Isabel en el momento justo, me llevan a pensar que Margarita Teresa era el centro de atención, y no los reyes, la modelo que el pintor estaba retratando en el gran lienzo que vemos de espaldas. Pero surge otra capa de interrogantes al considerar la época invernal que asignan especulativamente a la pintura. He leído que algunos estudiosos conjeturan, con la posibilidad de que la obra se pintara, o al menos la sesión principal representada, el 23 de diciembre de 1656, basándose en la dirección de la luz que entra por las ventanas, que coincidiría con la iluminación de esa tarde y en que era el cumpleaños de la reina Mariana de Austria. Antonio Palomino de Castro, en su tratado El Museo Pictórico y Escala Óptica de 1724, afirma que la obra se terminó en 1656, en el cuarto del Príncipe del Alcázar, un espacio amplio situado en el piso bajo, próximo al aposento, que había sido del príncipe Baltasar Carlos. Sin embargo, nunca menciona el día exacto. Se trata, por tanto, de una hipótesis sugerente de algunos estudiosos modernos, pero sin respaldo documental directo, para una datación más precisa. Otorgándole el beneficio de la duda a esa fecha, me permití imaginar por un instante lo que debió de ser la atmósfera en aquella sala. El aire helado que se colaba por los ventanales, las temperaturas bajas, propias de un diciembre en pleno corazón de la pequeña edad de hielo, cuando Madrid era notablemente más fría que hoy. Nota. Hay que distinguir, sin embargo, estas hipótesis contemporáneas con respecto al relato de Antonio Palomino, aunque su testimonio es el más cercano en el tiempo, pues escribió pocas décadas después de la muerte de Velázquez, tampoco se trata de un testimonio presencial. Palomino era apenas un niño cuando se pintó las Meninas en 1656, por lo que su descripción es una reconstrucción posterior, basada en fuentes orales y documentales, de segunda mano. El Alcázar, con sus muros de piedra maciza y estancias enormes, era un palacio difícil de calentar del todo. En mi opinión, aquel ambiente debió de ser extremadamente gélido, y desde luego, no apto para una sesión de pintura que, como sabemos por los estudios técnicos, requería horas de concentración, pinceladas fluidas, y una temperatura que permitiera trabajar el óleo en condiciones óptimas. Tomando por un momento mi propia interpretación, como punto de partida, que la escena capta el momento en que se estaba pintando a la infanta y los reyes entran de repente, el vestuario me desconcertó. Entiendo perfectamente que ella no lleve ropa más abrigadora. Su imagen debía reflejar el decoro y la majestad propios de su alto rango, por encima de cualquier consideración práctica. Pero lo que me resulta llamativo es que sus acompañantes, Isabel de Velasco, María Agustina Sarmiento, quien ofrece el búcaro, Marcela de Ulloa, encargada de cuidar a las meninas, el aposentador de la reina José Nieto Velázquez, ubicado al fondo en las escaleras, y los enanos Mari Bárbola y Nicolásito Pertusato, tampoco lleven ninguna prenda que los resguarde del frío. Ellos no eran los modelos principales. Si la sesión se alargaba durante horas, en una estancia helada, ¿por qué habrían de soportar esas condiciones, sin al menos una gorra, un manto adicional, o una prenda de abrigo? El protocolo no exigía que ellos lucieran, con el mismo decoro que la infanta. Su vestuario podía incluir prendas funcionales, sin que ello desmereciera la escena. Y sin embargo, Velázquez no les pinta nada que sugiera que están protegiéndose de la baja temperatura. Pero incluso, si aceptamos la interpretación mayoritaria, que los reyes son los modelos y la infanta y su séquito han acudido al estudio como visitantes, la pregunta persiste. Si la fecha fuera realmente diciembre de 1656, con las temperaturas gélidas que cabe suponer dentro del Palacio de Alcázar, entonces, ¿por qué razón, ni la infanta, ni su séquito, muestran protección alguna contra el frío? Ni en su vestuario, ni en sus posturas corporales, se aprecia gesto alguno
que delate incomodidad térmica. No hay brazos cruzados para retener el calor, ni manos que se froten, ni vaho que se exhale, ni hombros encogidos, ni narices enrojecidas, aunque quizás sí un ligero rubor en las mejillas. No hay un leve titiritar o encogimiento que delate escalofrío. Los cuerpos permanecen serenos, relajados, casi ingrávidos. Entiendo que por convención del retrato cortesano, quizá no se debían pintar esas incomodidades. Al parecer, tampoco hay registro de algo similar en la pintura de la época, pero considerando la creatividad de Velázquez y lo vanguardista de su pintura, un artista que rompió tantas convenciones, que introdujo la espontaneidad y la verdad psicológica en el retrato oficial, simplemente me extrañó que si realmente estaban pasando frío, no dejara ningún rastro de ello en la obra. No porque debiera hacerlo, sino porque siendo quien era, me sorprende que no lo hiciera. Luego están los braseros. Sabemos por los inventarios del Alcázar, que los había a decenas, utilizados para calentar el interior del palacio con carbón o leña, a menudo escondidos en cajones de madera, para no quemar las faldas, pero en el cuadro no se ve ni un resplandor, ni una luz cálida baja, que delate su presencia. Ni siquiera un leve reflejo anaranjado en el techo, o en los rostros. Si estaban encendidos para combatir el frío, ¿por qué razón Velázquez los hizo invisibles por completo? También me llama la atención el búcaro que la infanta recibe. Si contenía agua fresca aromática, como era lo habitual, entregar una bebida fría a una niña de 5 años en pleno invierno habría sido un riesgo para su salud, algo poco probable en una corte tan cuidadosa con los infantes. Incluso, pareciera que en un trazo previo, la infanta hubiera negado la bebida con un gesto de la mano. Un arrepentimiento, pentimenti, visible en la pintura, una mano borrosa, que Velázquez decidió eliminar, sugiere quizá que la encontró demasiado helada. Si por el contrario, se tratara de una bebida caliente, Velázquez no habría omitido la estela de humo que emanara del búcaro, si realmente hubiera estado presente. No se ve humo alguno. Fue entonces cuando la contradicción se volvió imposible de ignorar. En el propio cuadro, se le ve a Velázquez sosteniendo un pincel delgado y de mango largo. Este detalle, sin embargo, no implica necesariamente que la obra se encontrara ya en una fase avanzada, pues incluso, con este tipo de pincel, también se pueden delinear las primeras siluetas con precisión. En cualquier caso, Velázquez trabajaba, con delgadez extrema, a la prima, pinceladas rápidas y transparentes, y sobre todo con el blanco de plomo, albayalde, que usaba para los blancos luminosos, del vestido de la infanta, y los reflejos que dan vida al espacio. Algunos estudios técnicos confirman que este pigmento, mezclado con aceite de linaza, necesitaba una gran fluidez para crear esa magia etérea. Sin embargo, considero que en un taller frío, especialmente por debajo de los 5 grados centígrados, es probable que el aceite de linaza común adquiriera una consistencia espesa considerable y que la pincelada se volviera pastosa. La contradicción material parece difícil de conciliar, salvo que Velázquez hubiera empleado ogliocoto, aceite cocido, una práctica conocida en la época, que podía mantener cierta fluidez, incluso con el frío. Pero hay un último obstáculo que ninguna preparación del aceite podía resolver: los dedos del pintor. Entumecidos por el frío glacial de un palacio sin calefacción eficaz. No afirmo saber la fecha exacta, aunque la idea romántica de algunos especuladores de que fuera justo en el cumpleaños de la reina tiene su atractivo. No quisiera ser el aguafiestas que la desmiente sin más. Solo me limito a señalar que, desde el punto de vista de las condiciones materiales, la especulación del 23 de diciembre de 1656 me resulta como mínimo más frágil de lo que nos han contado. Si tuviera que aventurar una estación que armonice todos los indicios, la vestimenta de manga larga, sin abrigos adicionales, la ausencia de braseros, la serenidad de las posturas corporales, la fluidez de la pincelada a la prima, y el búcaro sin humo, me inclinaría por otra fecha. ¿Qué fecha consideras que sería la más acertada? En el capítulo 5, abordaré la época en la que considero la obra fue pintada, pero además, mostraré varios hallazgos que dan un giro y un cierre dramático a toda esta serie de las Meninas.
Suscríbete ahora al canal Hemisferios y activa la campanita. No te quedes con la duda. En el siguiente capítulo te mostraré algo fascinante que jamás olvidarás. Estos videos son especialmente recomendables para sesiones de capacitación, talleres de liderazgo creativo y programas de desarrollo profesional, ya que ofrecen herramientas prácticas y reflexiones profundas que pueden aplicarse de inmediato en entornos educativos y empresariales. También, a través de 2 libros de mi autoría, podrás profundizar aún más en estas metodologías. Código Creativo, cómo la epigenética moldea tu potencial innovador. Y la obra más extensa, Hemisferios, la ruta de la creatividad. Ambos materiales son considerados metodologías premium de liderazgo creativo, ideales tanto para estudiantes como para profesionistas que desean elevar su capacidad de innovación y pensamiento estratégico.